Vayan preparando su Biblia en Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5. Ya lo vamos a estar leyendo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Padre, te rogamos, Señor, que tú en esta mañana, Señor, abras nuestro entendimiento, Señor. En esta tarde, Señor, que podamos, Padre, salir de aquí con una idea clara, Señor, de lo que tú como iglesia nos pides que hagamos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Sé tú, Padre, hablando, guiando mis palabras, Señor, para que sean bien recibidas, Señor. La gloria es tuya, Padre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Nosotros estamos este mes, estamos hablando de la iglesia. Somos nosotros. Hemos dicho que la iglesia no es este edificio. Por ahí está mal utilizada la palabra iglesia para un edificio. La iglesia somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia. Este es el templo, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la responsabilidad? ¿Por qué es que la iglesia está en este mundo? Y alguien pudiera decir, bueno, la iglesia está en este mundo porque nosotros somos llamados a adorar a Dios, a alabar a Dios. Y eso es verdad. Nosotros estamos aquí como iglesia en este mundo porque hemos sido llamados a ver la gloria de Dios, a servir a Dios. Y eso es verdad. Nosotros estamos aquí en la iglesia para ser testigos de Dios, para obedecer a Dios. Y eso es verdad también. Pero todas estas cosas nosotros las vamos a hacer perfectamente allá en el cielo. En el cielo vamos a adorar a Dios con una adoración excelente, perfecta. Vamos a servir a Dios sin ninguna queja, con toda disposición. Vamos a ver la gloria de Dios en todo su esplendor. Y todas estas cosas las vamos a hacer en el cielo. Pero ¿por qué Dios permite que la iglesia esté aquí en el mundo, viviendo el día a día, con todas las imperfecciones que nosotros tenemos? Es porque hay algo que no vamos a hacer en el cielo, que es proclamar el Evangelio de Cristo. Eso no lo vamos a hacer en el cielo. ¿A qué pecador le vamos a predicar en el cielo? Todos son santos, regenerados, lavados por la sangre de Cristo. Eso lo hacemos nosotros aquí en la tierra. Y yo creo que todos entendemos muy bien el concepto de predicar el Evangelio. Algunos pueden decir, bueno, yo sé que tengo que predicar el Evangelio porque soy sal de la tierra. La Biblia nos enseña eso. No, somos discípulos del Señor Jesucristo. Lo que Él hizo, nosotros lo vamos a hacer también. Vamos a predicar el Evangelio porque una vez alguien a nosotros nos predicó el Evangelio. Y todo esto es correcto y es lo que nosotros realmente debemos hacer. Pero hay una palabra, palabras escogidas, y lo quiero repetir otra vez, palabras escogidas, que el Señor le da, el Espíritu Santo le da en inspiración al apóstol Pablo, aquí en 2 de Corintios, que describe muy bien cuál es el ministerio. Ahí los muchachos pusieron el título, el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia? Si yo hoy pregunto, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? No me conteste, lo vamos a ver ahora. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 20. Pero vamos a leer el 17 para comprender un poquito mejor la lectura. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si usted se fija bien, la palabra reconciliación aparece 5 veces en 3 versículos que acabamos de leer ahí. ¿Qué es reconciliar? Bueno, es conectar, unir, acercar a 2 personas que por alguna razón, algún disgusto, estaban separados. Eso es reconciliar, volver a traerlos a una unidad. Y solamente cuando hay una distancia así, el único acto que puede neutralizar o que puede revertir esa distancia es una reconciliación. Y esto es lo que el Señor nos enseña a nosotros, quiere que nosotros como iglesia entendamos que este es nuestro ministerio, el ministerio de la reconciliación. El ser humano está creado de tal manera que necesita adorar. Fíjese, Dios creó al ser humano con un espíritu. El ser humano necesita en todo momento llenar un vacío. Todo ser humano necesita llenar un vacío. Todo ser humano necesita estar en paz. Dicen ellos, estar en paz conmigo mismo. No es en paz conmigo mismo, necesitan estar en paz con Dios, con el Creador. El ser humano no fue creado para estar separado de Dios. El ser humano fue creado para estar junto con Dios. Dios creó al ser humano con un espíritu para que le busque, para que le adore. Esto nosotros lo vemos en las civilizaciones antiguas. Recuérdense cuando estudiaron historia en la escuela. Las civilizaciones antiguas, ¿qué es lo que hacían? ¿Qué es lo que era lo que más resaltaba de ellos en cuanto a ceremonia, a su creencia? ¿Qué es lo que buscaban siempre? Adorar a algo. Adorar el sol, adorar la luna, adorar animales, adorar la lluvia. Baal era el dios de la lluvia. Adorar a piedras, objetos, miles y cientos de cosas diferentes. Siempre estaba esa tendencia en el ser humano de querer adorar. ¿Por qué? Civilizaciones de un extremo del mundo al otro sin ninguna conexión siempre tienen son similares en cuanto a la adoración, porque son creados con un espíritu que busca tener una paz, que busca adorar y sentirse bien con alguien. Claro, ellos no sabían que lo que necesitaban es ser reconciliados con Dios. Y adoraban sin saber, sin haber conocido la palabra. Pero ¿qué es lo que a ellos les transmitía la verdad de que había un creador? La misma creación y la necesidad de adorarlo. Gracias, pastor. Ahora la civilización hoy ha evolucionado. Hoy la civilización, bueno, todavía algunos andan adorando vacas allá por la India. Se están muriendo de hambre, pero adoran. Mire la ignorancia de la gente, adoran la vaca todavía. Pero digamos aquí de este lado, del occidente, ¿verdad? Que somos un poco más avanzados, podemos decirlo así. Cuidado allá en internet que no salga eso. Nosotros, nuestra sociedad aquí en el occidente ya no tiene esa mentalidad pasada, ¿verdad? Atrasada, pobre, por decirlo así. Pero sin embargo hay otro extremo. Ya el hombre no busca adorar algo, sino que busca autosatisfacerse con diferentes cosas. Busca satisfacción en el dinero, en los placeres, pero que busca llenar ese vacío en diferentes cosas, ¿verdad? En las diversiones.
Y aún el ateo busca llenarse con Dios. El ateo pasa, déjeme terminar. El ateo pasa gran parte de su vida dedicándosela a Dios. Y usted dice, ¿cómo, hermano Javier, si el ateo no cree en Dios? Justamente por eso. Porque pasa gran parte de su vida negando la existencia de alguien que él quiere convencerse que no existe. Fíjese. Yo he tenido amigos ateos, Ricardo, teníamos un amigo ateo. Cuando tenía oportunidad de hablar de Dios, él lo hacía. Yo decía, pues, ¿hablas más de Dios que yo? Pero él quería mostrarme que no existía. El ateo, aún el ateo, el espíritu, lo lleva a quererse convencer que no existe Dios, pero no lo puede evitar. Está siempre en el ser humano esta necesidad de reconciliarse con Dios. Amén. Y así es de insensato el mundo. Fíjese que yo tengo un compañero, le voy a contar algo. Tengo un compañero en el trabajo que él se entrena. Tiene 51 años. Tiene 4 brazos del tamaño mío, una espalda así, y él se entrena. Y él toma esteroides. Usted sabe que esos son productos químicos, algunos naturales, pero él me dice que no, que lo que él toma son químicos, y se inyecta en los músculos, directamente se inyecta para crear más volumen. Y le creo, porque tiene mucho volumen. No es como yo, ¿eh? Tiene aquí los 6 cuadritos acá, así bien. Y los muestra. Cuando él tiene la oportunidad, se saca la camisa y los muestra. Pero él él toma medicamentos, escuche bien, toma medicamentos para contrarrestar los efectos secundarios de los productos que él toma para desarrollar volumen en sus músculos. Toma medicamentos, y no toma 2 pastillas o 3, se lleva a una farmacia así, está siempre tomando. Tiene acidez en el estómago, tiene problemas para ir al baño, tiene reacción a la piel, tiene dolores, fatiga muchas veces. Y yo le digo, pero Michelle se llama, le digo, pero Michelle, ¿no te das cuenta? Le digo yo, y otro que está ahí también le dice lo mismo, ¿no te das cuenta que te estás acortando la esperanza de vida haciendo eso? Te estás matando, Michelle. Y él dice, esa es su filosofía. Yo prefiero morir joven, pero morir guapo, así dice. Que vivir mucho, que vivir viejo y feo. Eso es lo que él dice. Cuando él dijo así, yo me tiré la carcajada, ¿verdad? Porque él prefiere morir joven pero guapo. ¿Qué ignorancia? ¿Qué ignorancia? Y esa es la vida que él lleva realmente. Literalmente, él se está matando. Está muriendo de a poquito. Y yo le digo, pero Michelle, y una vez intenté hablarle de Dios y él me paró, él no quiere saber nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. O sea que la verdad que yo le estoy presentando para que le dé vida, él la rechaza y prefiere seguir viviendo la vida que él vive, que lo conduce a la muerte. Entonces, esta es la sociedad insensata del día de hoy. Y es aquí donde nosotros, hermanos, como iglesia, el trabajo se hace un poco más pesado, más serio. Porque fíjese que nosotros le presentamos el Evangelio, le presentamos vida a aquellos que por naturaleza buscan la muerte, porque así es el pecador. Nosotros le presentamos libertad a aquellos que están encadenados, pero por naturaleza les gusta seguir encadenados. Nosotros les presentamos la luz a aquellos que son ciegos, pero que les gusta seguir ciegos y les gusta la oscuridad. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia vamos a poder desarrollar este ministerio de reconciliación? Y el Señor dice, tú como iglesia, es el trabajo que yo te he dejado. Dios no nos dice que por la dificultad no lo hagamos. Él dice, no, yo te estoy entregando el ministerio, iglesia, yo te estoy entregando el ministerio de la reconciliación. Y eso es lo que nosotros
hemos ido a llamar. Hay tres aspectos, los vamos a pasar rápido, que dice ahí en el versículo 19, por favor, búsquenlo en el versículo 19 del capítulo 5. No nos vamos a salir de 2 Corintios 5. Eh, 19 dice, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Hermano, y esto es importantísimo, que nosotros entendamos que Dios es el iniciador de esta reconciliación. Dios es el que comienza, el que tiene la iniciativa para buscar al hombre. No es el hombre que busca a Dios. El hombre en sí mismo no puede buscar a Dios. El hombre no regenerado no puede buscar a Dios. No tiene el conocimiento para buscar a Dios. No tiene la habilidad para buscar a Dios. No tiene la voluntad para buscar a Dios y mucho menos el deseo. El hombre en sí no tiene nada bueno, hermano, que lo pueda acercar a Dios. Y cuando yo digo el hombre, estoy hablando de la humanidad entera, ¿verdad? Incluyo la humanidad entera. No tiene nada bueno que lo pueda acercar a Dios. Y esto es el dogma de toda religión. De toda religión que no es cristiana, la manera de acercarse a Dios es tratando de ganarse con su esfuerzo el favor de un Dios que los va a recompensar. El cristianismo no es así. El cristianismo es lo que diferencia de toda doctrina, de todo dogma de otra religión. En el cristianismo, el Señor no pide ningún esfuerzo humano. Lo que el Señor nos pide a nosotros es una sola cosa. ¿Sabe qué es? No se necesita esfuerzo alguno. Es creer. Ya lo vamos a explicar eso. Es creer. Pero en todas las otras religiones quieren ganarse el favor de Dios con obras, con esfuerzo humano. Sin embargo, el cristianismo dice no, la reconciliación es por gracia y el canal es la fe. Solo tienes que creer. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? No dice que el hombre amó a Dios, dice que Dios amó al mundo. El hombre ama a Dios en respuesta del amor de Dios hacia el hombre. Juan 6 dice, porque nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae a mí. Hermano, todo esto inicia con Dios. Dios es el gran iniciador de esta reconciliación. La palabra de la cruz, la palabra de la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, este es el mensaje de reconciliación. Versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. El embajador se desplaza. El embajador no está en su país, por eso es embajador, porque lo mandan a otro lado. El embajador se desplaza. El embajador va representando al rey, representando al gobierno. El embajador tiene toda la autoridad delegada. Si rechazan al embajador, entonces rechazan al rey. Rechazan al gobierno que lo envió. Y esta es la posición que el Señor ha dado a la iglesia. Nosotros somos, dice, embajadores de Cristo. Mire el versículo 18. Dice, versículo 18, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? Dios es el creador del universo, Él es el que inicia la obra de reconciliación,
da el camino, provee el método o digamos el canal que es la fe, y ahora dice, y ahora iglesia, tú vas a continuar con esta obra, tú eres el responsable. El Señor nos está encargando a nosotros que sigamos como iglesia este camino que Él abrió para salvar a la humanidad. Nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo soy iglesia. Usted es iglesia. Yo tengo esta responsabilidad. Ustedes tienen esa responsabilidad de ser reconciliadores del hombre, del pecador, para con Dios. Segundo aspecto importante también, hermanos, se menciona acá en el versículo 19. Dice, versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres su pecado. La única manera que esta reconciliación, la única opción de que esta reconciliación fuera posible, era solamente Dios no tomando en cuenta el pecado. No había otra manera. No había otra manera. Porque yo creo que en una ocasión di este ejemplo. Imagínense que yo debo muchos millones de dólares a alguien y me encuentro sin trabajo y me vienen a cobrar y yo le digo, déjame que trabaje unos cuantos años y ahorre y te lo pueda pagar. Y la persona me dice, pero si ni trabajando 1000 años me lo vas a poder pagar. ¿De qué manera? No hay negociación, no hay cómo pagar eso. La única manera que podamos reconciliar esta situación es que yo te perdone la deuda. Y eso es lo que hizo el Señor. El Señor nos perdonó esa deuda y es la única manera que podía haber una reconciliación. El rey David entendió esto, no lo busque, se lo voy a decir en el Salmo 32, que dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. Bienaventurado. Feliz, doblemente dichoso, aquel a quien Dios no lo culpa, que ha quitado su culpa, su pecado. Segunda de Colosenses 2:3 dice, ya vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. La única manera de reconciliar era Dios pasando por alto nuestros pecados. Pero esos pecados no quedaron en el aire así flotando. A ver quién los agarra. Hay alguien que tuvo que pagar por esos pecados. Hay alguien a quien el Señor cargó todo pecado y es a nuestro Señor Jesucristo, quien pagó esos pecados por nosotros. Hoy nosotros no tenemos culpa, pero Él sufrió la culpa, sufrió el pecado de nosotros, amén. Y en tercer lugar, vamos a estar ahí en el versículo 20. Tercer lugar, dice, así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Yo soy llamado a obedecer lo que yo estoy creyendo. Si yo lo creo, voy a obedecer. Y este es el tercer aspecto importante. Esta reconciliación es por la obediencia de la fe. Si no hay obediencia en la fe, no hay reconciliación. Señor, para que el Señor perdone nuestros pecados, tiene que primero haber habido una reconciliación, tenemos que haber primero creído y obedecido. Pero usted dice, ¿pero cómo? Entonces Dios toma la iniciativa. Sí, Él toma la iniciativa en venir a este mundo, en buscar reconciliarse con nosotros, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque si no, queda toda la responsabilidad del ser humano como fuera. No tenemos ninguna responsabilidad. Sí, tenemos una responsabilidad, es creer.
Y si usted se pone a pensar en cuanto a los ejercicios mentales, creer es lo más fácil que hay. Porque Dios no lo está pidiendo calcular. Dios no está preguntando prever. Dios no le está diciendo disertar. No le está pidiendo hablar. Aún para hablar se requiere un esfuerzo. Dios dice solamente cree. Él ha hecho todo lo demás. Pero nosotros tenemos que creer. Ahora, ¿por qué yo les estoy explicando todo eso? Usted dirá, pero hermano Javier, aquí somos todos cristianos. Aquí todos entendemos eso. No necesitamos un mensaje de evangelismo de primer grado. Es verdad. Pero sí necesitamos nosotros saber que esto es lo que debemos comunicar como reconciliadores de Cristo al mundo. Nosotros ya hemos pasado todas estas etapas. Yo le puedo decir que incluso el que ha pasado estas 3 etapas, que ha recibido la reconciliación, sus pecados fueron perdonados, creyeron, puede decir, yo ya soy parte de la iglesia. Y sí, es verdad. Con que usted creyó y sus pecados fueron perdonados, fue reconciliado y es parte de la iglesia. Sí, pero eso no se termina ahí. Tenemos una gran responsabilidad si es que realmente hemos sido reconciliados para con Dios. Necesitamos nosotros ahora, aquello que se hizo en nosotros, necesitamos ponerlo en práctica. Y el Señor dice, yo te encargo esta palabra de reconciliación. Iglesia, esto es tu trabajo. Yo creo que nadie se va a ir de aquí hoy con la duda de cuál es su trabajo. Todos vamos bien entendidos que somos reconciliadores de parte del Señor. La fe ni siquiera es lo que salva. ¿Usted sabía eso? Usted dice, ¿cómo? ¿La fe no salva? No, la fe no salva. Lo que salva es la gracia de Dios. Eso es lo que salva. La fe es el canal, el puente, ¿verdad? La fe es la que nos lleva a creer y aceptar la gracia de Dios. Nosotros necesitamos decirle al mundo que entienda este concepto. Si alguien le viene a decir a usted hoy, bueno, ¿y para qué vas a la iglesia? ¿Por qué estás en la iglesia? Estamos viendo el ministerio de la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia? Porque a mí me lo han dicho, ¿para qué vas a perder el tiempo en la iglesia? Bueno, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Cuál es tu trabajo en la iglesia? Bueno, mi trabajo en la iglesia es decirle a pecadores como tú que puedes ser reconciliado con Dios. Así de simple. Este es el gran mensaje del Evangelio, el mensaje de las nuevas buenas, que el hombre puede ser reconciliado con Dios. En eso se resume el mensaje del Evangelio. Y es lo que el Señor nos quiere decir a nosotros hoy como iglesia. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie.